leer una porción con ustedes, hermanos. Vamos a ir a Lucas. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11. Lucas 19, 11. Dice, sí, voy a leer del 9 en adelante, por una pequeña cuestión de contexto nada más. 19, 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Bueno, una parábola que es bastante similar a otra. ¿Cuál es la otra? La de los talentos, pero no es la misma. Ojo, porque algunos dicen que es la misma, no es la misma. La de los talentos se da en una multitud que estaba cerca de Jericó, y esto se da frente a sus discípulos antes de la entrada en Jerusalén. Y la verdad que el Señor en esta parábola nos enseña algo que tiene que ver con la vuelta del Señor, con un tiempo en el cual el Señor Jesucristo fue a los cielos a tomar un reino para luego volver. Fíjense que los discípulos que estaban con él estaban pensando que el Señor en ese momento, previo a la entrada de Jerusalén, sería coronado rey. Todos sabemos que lo estaban esperando con hojas de palmera y hasta los mismos discípulos. Sin embargo, nosotros lo que sabemos es que el Señor, después de ese tiempo, en realidad fue coronado, pero con una corona de espinas.
fue a sufrir, tiempo de humildad. Ahora bien, el Señor toma esta parábola previo a todo ese tiempo de la crucifixión y enseña en una parábola acerca de un noble, un hombre noble, que fue a tomar un reino y que dejó acá cierto encargo, ¿no? Y tiene que ver con la oportunidad que hoy los creyentes tenemos. A diferencia de la parábola de los talentos, ¿recuerdan la parábola de los talentos? A uno le había dado 10, a otro 5, y a otro 2, era o 1, no me acuerdo, un talento. Pero no le dio lo mismo a cada uno en los talentos. Y acá en las minas sí le da lo mismo. Dice que le dio una mina a cada uno de los siervos. Tiene otro foco esta parábola, porque nos habla de algo que todos los hijos de Dios tenemos como oportunidad por igual. No es igual a la otra que tiene que ver con los talentos, porque el Señor es verdad que a cada uno le ha dado lo suyo y por eso exigirá cuenta. Pero en este momento habla de algo que es igual para todos. Y eso que es igual para todos es el tesoro en vaso de barro que nosotros tenemos. Tiene que ver con el Evangelio. Y hay una palabra clave y una orden clave. Está en un tiempo imperativo. ¿Cómo termina el tiempo imperativo? Id y haced discípulos, creced. Eso son imperativos, ¿por qué? Porque es una orden. Bueno, acá la orden es negociad. Negociad. Y miren, ¿qué es negociar? Hoy se habla mucho de negociar. Cada uno tiene su forma de ganarse su sustento. Algunos son empleados, otros son dueños de sí mismos. Algunos quizás con muchas empresas, pero otros hacen su trabajo por sí mismos. En todo caso hay que negociar. Y ustedes saben que la palabra negociar se usa bastante en la Biblia. El Señor Jesucristo le dijo a sus padres que le era necesario estar en los negocios de su Padre. Y cuando hay un negocio tiene que haber algunas cositas. En primer lugar, diligencia. Estar atento, estar activo, no ser ocioso. Si usted quiere tener un negocio, no puede ser ocioso. Se tiene que mover, se tiene que ocupar. O alguno conoce que se haya puesto una fiambrería, haya dejado la llave ahí y le haya dicho, usted sírvase y me deja la plata. Entonces yo vengo a la noche, cuento la plata, llega a hacer eso, te quedas sin nada. El negocio requiere atención, requiere diligencia. Lo mismo en la obra del Señor. La obra del Señor no se hace sola, se hace estando activo, involucrado. En segundo lugar, negociar tiene que ver con sacar el mayor provecho posible. Y el creyente tiene que sacar el mayor provecho posible de lo que tiene en sus manos. Hoy tenemos algo que la gente necesita. A Jesús. Muy bien. Ahora, podemos tener a Jesús y sacar el mayor provecho posible, o podemos tener a Jesucristo y sacar el mensaje del Evangelio y sacar algún provecho. O podemos no sacar nada. Lo cierto es que cada uno de nosotros tiene una mina. Y yo lo digo con vergüenza. No sé si yo soy muy diligente en el negocio. ¿Cómo es cada uno de nosotros? Tenemos que sacar lo mejor. El mayor provecho posible. La realidad es que lo que nosotros saquemos de este negocio es una ganancia para nuestro Dios. No es para nosotros. Es una ganancia para el Señor. Nosotros tenemos algo inagotable. Ese tesoro es inagotable. Usted lo comparte con uno y no se le acabó para compartirlo con otro. Lo puede compartir con uno, con 100, con 1000, con 10.000, con 100.000 y nunca se va a acabar. Porque es un regalo, es por gracia.
no es algo que se agota. Entonces, cuando hablamos de negociar, tenemos que tener en cuenta esto, estar activos, sacar el mayor provecho posible y saber que todo lo que saquemos no es para nosotros, sino para el Señor. La obra del Señor se hace para el Señor, no se hace para nosotros. Hay algunos, y está escrito en la Biblia, que dice, harán mercadería de vosotros. Bueno, esos son siervos malos. Ahora bien, ¿qué requiere el desempeño en cuestiones personales, más allá de la actitud? Y bueno, 3 versículos. Proverbios 13:17. Proverbios 13:17. Perdón. Proverbios 13:17. Proverbios 13:17 dice, el mal mensajero acarrea desgracia, pero, o más, el mensajero fiel acarrea salud. Con lo cual, lo primero que requiere el negocio es ser un buen mensajero. ¿Y qué es ser un buen mensajero? Ser un buen mensajero es ser un mensajero fiel al mensaje. Porque lo que tenemos que entregar es un buen mensaje. Por eso insistimos tanto en conocer la palabra de Dios. Por eso insistimos en enseñar la doctrina como nos fue dada. Por eso los apóstoles enseñaban esto de mantenerse firme en la verdadera doctrina. Porque a lo largo del tiempo, a medida que uno va diluyendo ese mensaje va cambiando y termina siendo cualquier cosa. Y es así como hoy vemos iglesias donde no se habla de Dios, se habla del hombre. Donde no se lee la palabra, no se le da lugar al estudio de la Biblia. Eso conlleva luego, indudablemente, en un mal mensaje. El buen mensajero tiene que ser un mensajero fiel al mensaje. En segundo lugar, ahí nomás, Proverbios 14:5, dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Entonces, requiere ser un buen mensajero, un mensajero fiel al mensaje, pero también requiere ser un buen testigo. Y un buen testigo es alguien que es fiel a la verdad. Jura decir la verdad y nada más que la verdad vemos en las películas, ¿no? Y ese juramento conlleva un compromiso. Si todos fuesen buenos testigos, no habría que andar pidiendo juramento. Ser un testigo fiel implica ser una persona íntegra. Es vivir el mensaje que predicamos. Es llevar adelante una vida conforme a lo que hablamos. Hablar de un Cristo que conocemos. ¿Qué es un testigo? Alguien que vio algo, vivió algo. Los apóstoles fueron testigos. El Señor Jesucristo dijo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el resto de la tierra, en toda la tierra. Con lo cual, llevar el negocio requiere ser un buen mensajero, ser un buen testigo y algo más. Y ahí vamos a ir a 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Primera Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Con lo cual también se requiere ser un buen administrador. Y un buen administrador es aquel que es fiel a la tarea que tiene que realizar. Es una persona que se organiza, es una persona que se planifica,
es una persona que hace lo que tiene que hacer. Tiene bastante que ver con esta actitud de diligencia. Pero cuando yo soy un buen administrador, esto habla del concepto de mayordomía, que no lo vamos a tratar en esta noche, habla de que yo tengo que administrar bien mi tiempo, mi dinero, todo lo que yo hago. Y el administrador es alguien que es fiel a la tarea que tiene que realizar. No lo deja de lado. Ahora bien, dijimos, el Señor fue a recibir un reino. Y hay una cosa, el Señor cuando se fue como siervo. En realidad vino como siervo, se fue a los cielos, pero no volverá como siervo, volverá como rey. Rey de reyes y señor de señores. Y el hecho de volver como rey es que volverá con mucha autoridad. Hoy el mundo que no conoce a Cristo, por ahí tiene un Cristo que es una persona que sufrió, muchos lo tienen clavado en un crucifijo, en una cruz, alguien que fue burlado, que se bancó, por así decirlo, todo el desprecio de la humanidad. Es verdad, lo despreciaron, pero Él no va a volver así, volverá con poder y gloria, dice la palabra. Y volverá con poder y gloria, y cuando volverá, como vuelve con poder y gloria, y vuelve como el noble de la parábola, va a pedir cuentas. Va a pedir cuentas. Y hay alguna cosita para tener en cuenta. Lo que hay que tener en cuenta es que el pedir cuentas del Señor tendrá distintos tipos de reacciones. Por un lado, el Señor va a pedir cuentas de cómo nosotros reaccionamos al pedido de Él. Eso quise decir. Va a pedir cuentas de cómo el creyente reaccionó al pedido de Él. ¿Y por qué decimos esto? Porque tiene que ver con cómo hemos amado al Señor. Fíjense que algunos le amaban y otros le aborrecían al Señor. Por eso tiene que ver, Él va a mirar eso, el que le amaba y el que le aborrecía. Y el que le amaba, va a mirar cómo desempeñó la tarea. Y acá hay 4 niveles de consecuencias de ese encuentro con el Señor. El nivel 1, vamos a llamarlo, el nivel 1. Y el nivel 1 tiene que ver con el reconocimiento del Señor más la asignación de una gran responsabilidad. ¿Y quién recibió ese? Ese recibió el de las 10 minas. A ese le dijo, buen siervo. Buen siervo. En los talentos dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A este le dice, buen siervo. Ganó 10 minas, va a estar sobre 10 ciudades. Fíjense qué imagen, ¿no?, de lo que ha de ser el encuentro de los creyentes luego con Cristo. Pues dice que el Señor ganó para sí un reino de reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes? Los creyentes. Con lo cual acá está diciendo, vos vas a reinar sobre 10 ciudades. Es una parábola, ¿no? Está enseñando a través de esto. Quizás no sean 10 ciudades literales, pero lo que quiere decir es, ¿ganaste mucho? Vas a reinar y gobernar sobre mucho. Buen siervo, ganaste mucho. Vas a reinar y gobernar sobre mucho. El otro nivel, vamos a llamarlo el nivel 2, es asignación de mayor responsabilidades acorde al resultado. Es el de las 5 minas. A ese no le dice buen siervo. No quiere decir que no sea un buen siervo, pero en el primero hay un reconocimiento. Mirá, te dejé una mina y ganaste 10. Al otro le dice, bueno, bien,
te dejé una mina y ganaste 5. Vas a estar sobre 5 ciudades. Con lo cual, la exaltación del Señor, que el Señor dará a sus siervos, tiene que ver con el resultado de la tarea. Y en tercer nivel, tenemos el nivel de la vergüenza. El nivel de la vergüenza. ¿Qué pasó con el avergonzado? Tomás abrió un pañuelito y le dijo, acá tenés la mina. La mina eran 100 dracmas, lo cual era bastante dinero, aparentemente. Le dice, Tomá, acá tenés. Muy similar también al diálogo del que tenía un talento, ¿no? Acá tenés, yo tenía miedo, entonces acá te lo dejé. Me quedé guardadito. El pañuelo, en vez de para secarme el sudor de la frente de todo el trabajo que realicé, para guardar las moneditas, lo que me diste. Ese es el escalón de la vergüenza, porque el Señor lo reprime y medio que lo avergüenza, porque dice, mirá, sos un siervo negligente, no solo que no ganaste nada, yo te voy a sacar esa mina. ¿Y sabes a quién se la voy a dar? Al que tiene 10. Al que lo dio todo y ganó todo, yo le voy a dar tu mina. Y por último, tenemos un cuarto nivel de resultado de este juicio, que es el castigo. Y el castigo es para los que aborrecían la venida y rechazaban al Señor. En la parábola está hablando de estos que lo aborrecían. En la realidad, fueron sus coterráneos que decían, este no es el rey de los judíos. No queremos que este reine. ¿Quién es este? El que despreció al Señor. Y sobre el que despreció al Señor, el juicio será duro. ¿Qué hace con ellos? Piden pan, no le dan, piden... Decía, había un dicho que me decían, y le cortan el pescuezo, decía algo, ¿no? Los decapitan, los decapitan. O sea, ya no es, ni es exaltación, ni es reconocimiento del Señor y exaltación, ni es exaltación, ni es vergüenza, sino es exclusión. Miren, hermanos, le contaba a mi esposa ahí, ¿no? Recién. Ayer, yo no sé si lo conté, ¿no te lo había contado? Ayer me escribe, yo tengo algunas personas que trabajan en mis equipos en distintas provincias y me escribe una persona que trabaja en mi equipo que tiene otra gente que trabaja para él y me dice, vos sabés que murió el hijo de un colaborador de Paraná, Entre Ríos. Después te cuento. Bueno, ¿qué había pasado? Un chico de 19 años se suicidó. El hijo de un colaborador. Hoy llego al banco y me encuentro con otro mail. ¿Viste lo que te conté ayer? Me dijo. Se suicidó el hijo de otro colaborador, 20 años. El mundo está tremendo. Y nosotros tenemos un tesoro en vaso de barro. Miren, perdonen, les digo esto para que veamos nosotros mismos, ¿no? Lo bien que puede hacer el Evangelio. Porque hoy la gente, la verdad que carece de sentido, carece de perspectiva, vive mucho una vida que no es, un ideal ficticio. Ve la felicidad constante del otro en las redes, en las redes están todos felices y la realidad que en las vidas están rotas. ¿Quién sale triste en una selfie? Nadie. Son todos buenas vidas. La gente está rota. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, hablando de Cristo, ¿no? Desde el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. El creyente
tiene un propósito. Fue creado para Él. Todos fueron creados para Él. La realidad es que el creyente lo sabe. El mundo no lo sabe. Nosotros tenemos que contarle al mundo que hay un Dios que los ama y que hay un Cristo que los creó y ellos son para Él. Porque el propósito de la vida, nosotros podemos buscarlo en una carrera, podemos buscarlo como lo busca el mundo, pero eso es todo finito. El propósito eterno está en que somos hechos para Él. A Él sea la gloria. Amén.